Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver acerca de los circuitos eléctricos, circuitos en serie, circuitos en paralelo y circuitos mixtos. Empezamos con los circuitos en serie. Aquí nosotros tenemos tres resistencias conectadas a una batería. Y aquí tenemos un voltaje, aquí es el polo negativo, el polo positivo, entonces quiere decir que por aquí fluye una corriente eléctrica. Por la resistencia 1 va a fluir una corriente 1, por la resistencia 2 una corriente 2 y por la resistencia 3 una corriente 3. Nosotros vamos a determinar las leyes en los circuitos en serie. La corriente eléctrica nosotros la podemos relacionar con la corriente de agua, ¿sí? La corriente que fluye. Por ejemplo, por aquí vamos a suponer que fluyen 3 metros cúbicos de agua. Entonces, por esta resistencia pasarían 3 metros cúbicos, 3 metros cúbicos, 3 metros cúbicos. Quiere decir que la corriente eléctrica permanece constante. La corriente total va a ser igual a la corriente que circula por la resistencia 1, igual a la corriente que circula por la resistencia 2, e igual a la corriente que circula por la resistencia 3. Aquí tendríamos la primera ley. Vamos con la siguiente ley. El voltaje total es igual a la suma de los voltajes parciales. Quiere decir que el voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Ahora, para determinar la resistencia equivalente, partimos de esta ecuación. El voltaje, de acuerdo a la ley de Ohm, sabemos que voltaje es resistencia total por la corriente total. El voltaje 1 va a ser igual resistencia 1 por corriente 1 más voltaje 2, resistencia 2 por corriente 2, voltaje 3, resistencia 3 por corriente 3. Pero la corriente, cada una de las corrientes es igual a la corriente total. Entonces aquí lo que vamos a hacer es reemplazar resistencia 1. La corriente 1 es igual a la corriente total, más resistencia 2 por la corriente 2 es igual a la corriente total, más la resistencia 3 por la corriente 3 es igual a la corriente total. Y aquí podemos sacar factor común. Entonces la resistencia por la corriente, factor común, la corriente. R1 para ahí quedaría R1 más R2 y para ahí a R2 más, y si divido este término para este término me queda R3. Como aquí tenemos un producto, podemos simplificar la corriente y nos quedaría que la resistencia equivalente en un circuito en serie equivale a la resistencia 1 más la resistencia 2 y más la resistencia 3. Aquí estarían las tres leyes para un circuito en serie. Un ejemplo de circuito en serie es la conexión de los focos de Navidad. Si nosotros quitamos un foco al circuito, ya no pasa corriente para los demás y los demás ya no se prenden. Entonces ese es un claro ejemplo de un circuito en serie. Ahora, vamos a ver un circuito en paralelo, que viene dado de esta forma. Aquí tenemos tres resistencias. Observen que si nosotros cortamos la corriente a una de estas, ¿pasará corriente a las demás? Sí, solo a esta resistencia 1 ya no pasaría corriente, pero para las demás sí pasan corriente. Entonces, esa es la diferencia con la resistencia en serie, que en serie, si nosotros cortamos la corriente a una de las resistencias, ya no pasa corriente para las demás. Aquí, un claro ejemplo de una conexión en paralelo son las conexiones en nuestros hogares. O sea, ahí los tomacorrientes, los focos están conectados en paralelo y el voltaje
es de 110 voltios. Quiere decir que en este circuito el voltaje permanece constante. Entonces quiere decir que aquí tenemos un voltaje 1, aquí en esta resistencia 2 un voltaje 2 y por aquí pasaría un voltaje 3. En este circuito lo que permanece constante es el voltaje. El voltaje total es igual al voltaje 1, es igual al voltaje 2, es igual al voltaje 3. Todos los artefactos están conectados al mismo voltaje. Ahora, la corriente total, en cambio, asimismo, si nosotros le relacionamos con la corriente de agua, vamos a suponer que por aquí fluyen 3 metros cúbicos de agua. Al distribuirse acá, ya no van a pasar 3 metros cúbicos por cada resistencia, sino los 3 metros cúbicos se distribuyen. 1 metro cúbico, 1 metro cúbico, 1 metro cúbico. Entonces quiere decir que la corriente total es igual a la suma de las corrientes parciales. Ahora, ¿cómo determinamos la resistencia equivalente? La resistencia equivalente obtenemos a partir de esta ecuación. La corriente, de acuerdo a la ley de Ohm, la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. La corriente 1 va a ser voltaje 1 sobre resistencia 1, la corriente 2, voltaje 2 sobre resistencia 2 y la corriente 3, voltaje 3 sobre resistencia 3. Pero los voltajes permanecen constantes. Voltaje total es igual, sobre la resistencia va a ser igual. El voltaje 1 es igual al voltaje total sobre R1. El voltaje 2 es igual al voltaje total y el voltaje 3 también es igual al voltaje total. Y aquí podemos sacar factor común. Voltaje sobre resistencia es igual. Factor común, el voltaje, que multiplica. Si divido este término para voltaje, me queda 1 sobre R1. Y aquí 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y podemos simplificar voltaje con el voltaje. Entonces aquí no es que se anulan, me queda 1 sobre la resistencia total o resistencia equivalente equivale a la suma de los inversos de las resistencias parciales. 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Entonces, miren que aquí en paralelo hay que recordar que el voltaje permanece constante, la corriente eléctrica es la suma de las corrientes parciales y el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de las resistencias parciales. Resolvamos el siguiente ejercicio. Determinar la resistencia equivalente, la corriente total y el voltaje en cada una de las resistencias. Entonces aquí tenemos un circuito que está conectado en serie. A esta le vamos a llamar la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Como nos pide la resistencia equivalente en un circuito en serie es igual a la suma de las resistencias parciales. La resistencia es igual a la resistencia 1, 3 ohmios. La resistencia 2, 3 ohmios. La resistencia 3, 3 ohmios. La resistencia equivalente ha sido de 9 ohmios. O sea, al estar conectadas esas 3 resistencias en serie, equivalen a una sola de 9 ohmios. Asimismo, nos pide determinar la corriente total. La corriente total, de acuerdo a la ley de Ohm, es igual al voltaje total sobre la resistencia total o resistencia equivalente. Entonces aquí la corriente es igual al voltaje 12
voltios, dividido para la resistencia 9 ohmios. La corriente podemos simplificar tercera 3, tercera 4. Me queda 4 tercios y la corriente eléctrica viene dada en amperios, que si nosotros le expresamos en números decimales, 4 tercios equivale a 1,33 amperios. Ahora, también nos pide determinar el voltaje en cada una de las resistencias. Entonces, para determinar el voltaje 1 va a ser igual a ¿qué? A la resistencia 1 por la corriente 1. Pero recordarán que en un circuito en serie la corriente permanece constante. Entonces, la corriente 1 va a ser igual a la corriente total, que es igual a 4 tercios amperios. Voltaje 1 es igual. La resistencia 1, 3 ohmios, por la corriente 1, que es igual a la corriente total, que serían 4 tercios amperios. Simplifico 3 con 3, el voltaje 1 ha sido de 4 ohmios por amperio, equivale a voltios. Entonces aquí ya tenemos el voltaje 1, 4 voltios. El voltaje 2 va a ser igual resistencia 2 por corriente 2. Como en este caso, bueno, coincide el valor de las resistencias, no necesariamente deben tener el mismo valor, ¿no? La resistencia 2 también, 3 ohmios por la corriente, que es igual a la corriente total. Entonces el voltaje 2 nos queda 4 voltios y el voltaje 3, como la resistencia es igual, también va a ser 4 voltios. Y con esto nosotros podemos comprobar que en un circuito en serie el voltaje total es la suma de los voltajes parciales. Entonces el voltaje total eran 12 voltios. Y si nosotros sumamos el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, 4 más 4, 8 más 4, 12 voltios. Entonces está comprobado que está correcto. Ahora, las 3 resistencias anteriores las vamos a conectar en paralelo y asimismo vamos a determinar la resistencia equivalente, la corriente total y el voltaje en cada una de las resistencias. Entonces aquí, como ejemplo, le habíamos puesto que está conectada a una batería de 12 voltios. Ahora, la resistencia equivalente en un circuito en paralelo es el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de las resistencias parciales. Reemplazamos 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1, la resistencia 1 equivale a 3 ohmios. 1 sobre la resistencia 2, también 3 ohmios, y 1 sobre la resistencia 3, 3 ohmios. 1 sobre la resistencia equivalente. 1 tercio más 1 tercio más 1 tercio equivale a 3 tercios. Y aquí lo que nosotros hacemos es invierto. R sobre 1 va a ser igual a 3 sobre 3, que nos dio lo mismo. R para 1 a R y 3 para 3 a 1 ohmio. Y esta viene a ser la resistencia equivalente. La resistencia equivalente es de 1 ohmio. Es decir que es recomendable conectar en paralelo. ¿Por qué razón? Porque la resistencia equivalente va a ser menor a las resistencias parciales. En un circuito, si nosotros de estas resistencias les conectamos en serie, nos da es como si tuviéramos una sola resistencia de 9 ohmios, pero si nosotros las conectamos en paralelo, la resistencia es menor. ¿Qué ocurriría si nosotros conectáramos todos los artefactos y todos los focos de nuestros hogares en serie? Entonces ahí la resistencia equivalente se sumaría y se fundirían todos los artefactos, ¿no? Entonces por eso se conecta en paralelo, porque la resistencia equivalente es mucho menor. Ahora vamos a calcular la corriente
La corriente total, de acuerdo a la ley de Ohm, es igual al voltaje sobre la resistencia equivalente. Corriente, el voltaje total son 12 voltios, dividido para la resistencia equivalente, que es un ohmio. La corriente eléctrica equivale a 12 amperios. Aquí tenemos la corriente total. Ahora, el voltaje, como ustedes recordarán, el voltaje es el mismo en cada una de las resistencias. O sea, si la batería es de 12 voltios, entonces por la resistencia 1 van a pasar 12 voltios, 12 voltios, 12 voltios. Y podríamos determinar en este caso qué nos hace falta aquí. La corriente eléctrica en cada una de las resistencias. Entonces, si esta es la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3, entonces vamos a determinar la corriente. Corriente 1, ¿a qué es igual? A voltaje 1 sobre resistencia 1. Corriente 1, voltaje 1. El voltaje 1 son 12 voltios. Dividido para la resistencia 1, 3 ohmios. 12 para 3 a 4 amperios. La corriente 2 asimismo va a ser igual al voltaje 2 sobre la resistencia 2. El voltaje 2, 12 voltios para la resistencia 2, 3 ohmios, que nos da igual a 4 amperios. Y la corriente 3, que sería voltaje 3 sobre resistencia 3, el voltaje 3, 12 voltios para 3 ohmios, es igual a 4 amperios. Y en un circuito en paralelo, la corriente total es igual a la suma de las corrientes parciales. Entonces, si nosotros sumamos la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3, que nos da 12 amperios, va a ser igual a la corriente total. Entonces, ahí estarían resueltos ejemplos de un circuito en serie y un circuito en paralelo. Ahora vamos a resolver un circuito mixto. Ya, resolvamos este circuito mixto. Es una combinación de serie y paralelo. Entonces, esto es como la destrucción de signos de agrupación. Primero destruimos lo más interno. Entonces, observen que aquí estas dos resistencias están conectadas en serie. O sea, yo ya puedo determinar la resistencia equivalente de estas dos. ¿Y cómo determinamos la resistencia equivalente de estas dos? Sería, la resistencia equivalente es igual a la suma de las dos resistencias, es decir, de 4 ohmios más 2 ohmios, que equivale a 6 ohmios. Ya tengo una sola resistencia equivalente a 6 ohmios. Ahora, aquí estas dos resistencias están conectadas en paralelo. ¿Por qué razón? Porque si yo corto la corriente aquí, la corriente va a seguir circulando por la otra resistencia. Entonces, estas dos están conectadas en paralelo. Y en paralelo, ¿cómo determinamos la resistencia equivalente? Entonces, la resistencia equivalente en paralelo, trabajamos con los inversos, ¿no? Es igual a 1 sobre 6 más 1 sobre 3. Entonces aquí realizamos la suma, el mínimo 6, 6 para 6, 1 por 1, 1, 6 para 3, 2 por 1, 2. 1 sobre la resistencia total, 1 más 2, 3 sextos. Como yo necesito la resistencia, invierto R sobre 1, invierto la otra fracción, 6 sobre 3, R para 1 a R y 6 para 3 a 2 ohmios. Entonces aquí tenemos, en vez de estas dos resistencias, equivale a una sola de 2 ohmios. Le vamos simplificando al circuito. Entonces aquí nosotros teníamos una batería de 12 voltios. En vez de estas dos resistencias,
es como si tuviéramos una sola de 6 ohmios. Y en vez de las dos de acá, tenemos una resistencia equivalente de 2 ohmios. Ahora, continuamos, ¿no? Porque aquí estas dos resistencias están conectadas en serie. Y para encontrar la resistencia equivalente o resistencia total es igual a 6 ohmios más 2 ohmios, que la resistencia total ha sido igual a 8 ohmios. Y aquí ya tenemos el valor de la resistencia total, que han sido 8 ohmios. Entonces, en vez de las 4 resistencias que teníamos inicialmente, es como si tuviéramos una sola resistencia de 8 ohmios. Ahora, aquí nosotros podemos determinar todo lo que nos hace falta. Le vamos a seguir simplificando. Tengo la el voltaje 12 voltios y una sola resistencia de 8 ohmios. Con esto nosotros podemos determinar, tengo el voltaje y la resistencia, puedo determinar la corriente total en el circuito, y la corriente total es voltaje sobre resistencia. Corriente total, el voltaje, aquí no eran 12 voltios, sino 24 voltios. 24 voltios dividido para la resistencia total, que son 8 ohmios. Entonces la corriente equivale a 3 amperios. Ya tenemos la corriente total. Y podemos, claro, aquí vamos poniendo la corriente. La corriente equivale a la corriente total 3 amperios. Ahora, regresamos a los gráficos anteriores. En el gráfico anterior, como estas dos están conectadas en serie y en serie permanece constante el voltaje, entonces si por aquí fluyen 3 amperios, en cada una de estas van a fluir 3 amperios, 3 amperios. Y también nosotros podemos determinar el voltaje. El voltaje es resistencia por corriente eléctrica. Entonces multiplicaría la resistencia 2 ohmios por 3 amperios. Aquí nos da 6 voltios. Aquí el voltaje, resistencia por corriente, 6 por 3, 18 voltios. Inclusive nosotros podemos determinar la potencia, ¿no? La potencia en cada una de las resistencias. ¿Potencia a qué es igual? La potencia es voltaje por corriente. Entonces, si yo multiplico el voltaje por la corriente, 18 por 3, entonces tendría aquí 3 por 8, 24, 54, sí estamos, 54 vatios. Aquí, voltaje por corriente, 6 por 3, 18 vatios. ¿Ya? Ahora, regresamos al gráfico anterior. En el gráfico anterior, esta resistencia de 6 ohmios proviene de dos resistencias que están conectadas en serie, y en serie permanece constante la corriente eléctrica. Entonces, si por esta fluyen 3 amperios, entonces por aquí también van a fluir 3 amperios, 3 amperios, porque la corriente permanece constante. Ahora, en las dos resistencias de acá, esta resistencia de 2 ohmios equivalen a las dos resistencias de 6 y de 3 ohmios. Como estas dos resistencias están conectadas en paralelo permanece constante el voltaje. Y como aquí en esta de 2 ohmios tenemos un voltaje de 6 voltios, acá también vamos a tener 6 voltios
6 voltios porque el voltaje permanece constante. Y ahora sí podemos calcular qué nos hace falta en cada una de estas resistencias. Tengo el voltaje y la corriente, el voltaje y la resistencia. Me hace falta la corriente y la corriente es voltaje sobre resistencia. 6 para 3 quedarían 2 amperios. Aquí la corriente, voltaje sobre resistencia, 6 para 6, 1 amperio. Aquí, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta, tengo la corriente y la resistencia, me hace falta el voltaje. Y el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, es decir, 2 por 3, 6 voltios. Tengo la resistencia y la corriente, entonces puedo determinar el voltaje, 4 por 3, 12 voltios. Y también podríamos determinar la potencia. La potencia es voltaje por corriente. 6 por 2, 12 vatios. Aquí, voltaje por corriente. 6 por 1, 6 vatios. Voltaje por corriente. 6 por 3, 18 vatios. Voltaje por corriente. 12 por 3, 36 vatios. 36 vatios. Ya, y ahí estaría resuelto todo el circuito mixto. Bueno, les agradezco, espero que hayan comprendido y nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchísimas gracias, hasta pronto.